Bienvenida al Club de las Trastornadas. Soy Sai, la fundadora de la comunidad, alias Trastornada número 1. Me he especializado por interés personal y profesional en astrología psicológica y de bienestar sexual por casi ya 10 años, aunque aprendo cosas nuevas cada día y voy mejorando mis sesiones de acuerdo a ello. Entre mis titulaciones cuento con la certificación y acreditación para MBSR, para Mindfulness y Autocuidado Diario. He estudiado sobre Ayurveda de forma autodidacta y cuento con la garantía de la Asociación Profesional Española, APEMBE, en Psicología y Terapia Holística. Amo la alquimia, aprender cosas nuevas, y hoy vas a aprender algo nuevo, o esa es mi intención. Soy terapeuta holística y seguramente me hayas seguido aquí en YouTube desde TikTok, donde se me conoce en España como la chica de la matriz del destino. Pero hoy estamos aquí porque he creado 2 métodos de terapia únicos en el mundo, que inicialmente creé para sanarme a mí misma. Viaje que no ha sido sencillo, pero que me ha cambiado la vida y ahora quiero compartirlo todo contigo. Gracias a las sesiones personalizadas, 1 a 1 online en directo conmigo, vamos a aprovecharnos de tu astrología sideral personal, matriz del destino y diseño humano, así como el uso de tarot evolutivo y oráculo astrológico, para conseguir identificar y comprender el origen de aquellos obstáculos y problemáticas que enfrentarás en tu vida. Así te ayudaré a conocer tus mejores métodos de autogestión personal y emocional, así como a tener una guía en tu rutina para alinearte con tu verdadera identidad, reconectar contigo misma y transformar tu vida y conseguir la vida de tus sueños. Quiero trabajar contigo personalmente para poder ayudarte a sanar tu feminidad, tu linaje y conseguir que reconectes y recuerdes quién eres, cuidando de tu salud mental de forma fácil y personalizada según tus estrellas. La vida es maravillosa y mereces todo lo bueno que te puede ofrecer. Después de las 3 sesiones del método destino y o método vientre dorado, podrás contactarme para una nueva sesión siempre que quieras con tarot evolutivo y oráculo astrológico. Si te interesa una sesión conmigo, tienes el catálogo aquí en las listas de reproducción del canal y siempre podrás contactarme a través de los links en el perfil del canal aquí en YouTube. Mis mejores deseos y empezamos. Espero que te encante el podcast de hoy. Te leo en comentarios. No olvides seguirnos si eres nueva y darnos a me gusta para hacerme saber que te gusta esta clase de contenido. Transforma tu vida, recuerda quién eres. Bienvenida a la familia. Y hoy vamos a hablar de la temporada 2 de Bridgerton, en concreto de la dinámica de pareja de Anthony y Kate, y vamos a hacer un análisis terapéutico aquí en el Club de las Trastornadas. Y es que vamos a hablar un poquito, vamos a empezar con Anthony respecto a cómo el trauma es el desencadenante de la personalidad en muchísimos casos, ¿de acuerdo? Sobre todo en los hombres. Vamos a hacer aquí como el doble análisis de Anthony y Kate, que al ser pareja destino es una dinámica muy clara, ya que son espejo el uno del otro. Podemos ver cómo un trauma similar, por no decir el mismo, en mi opinión, vemos cómo afecta a las mujeres versus cómo afecta a los hombres, ¿de acuerdo? Y estoy hablando de un buen hombre, no un mal hombre. Los hombres malos con daddy, mommy issues son horrorosos, están en todas partes, pero me refiero a cómo afecta a un buen hombre, un hombre que ha sanado de sus traumas, que ha sanado de sus miedos, porque me gusta mucho que tengáis esa muestra en concreto que es difícil de ver, ¿vale? Y Anthony, cuando me leí el libro y en concreto cuando me vi la serie, que son distintas el libro y la serie, ¿vale? Pues vi el ejemplo tanto en el libro como en la serie de un hombre que lo pasó muy mal y que consigue sanar sus miedos y sus traumas y se convierte en un verdadero padre de familia. Pero como podéis ver ya desde el inicio, incluso en su época más oscura, Anthony ya es un proveedor, ¿de acuerdo? Él ya es un proveedor, ya es un cabeza de familia, ya es el arquetipo del patriarca y del rey, ¿de acuerdo? Ya tiene esos 2 arquetipos en sus venas, incluso en su peor momento, ¿vale? No tiene que fingir ser algo que no es, no tiene que actuar, él es así, ¿vale? Hasta en su peor momento es responsable, es bueno y es un líder, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con el trauma de Anthony como origen de su personalidad, ¿de acuerdo? Este es el núcleo del personaje de Anthony. Vamos a hacer un poquito de recap, ¿de acuerdo? Te recomiendo muchísimo que te reveas la temporada 2 de Bridgerton y si tienes tiempo, es una lectura fascinante y es muy cortito, en una tarde te lo lees, el libro de Anthony. ¿De acuerdo? De verdad, imperdible, los 2 libros y series son completamente diferentes, te va a encantar. Bien. Ahora, un poquito de contexto. La historia de Anthony
su origen de villano, llamémoslo así, es cuando pierde a su padre de forma traumática. A Edmund Bridgerton le pica una abeja, ¿de acuerdo? Y lo mata por un shock anafiláctico, ¿vale? Que en esa época pues murió y punto, por alergia se le llama, ¿no? Bien, él era terriblemente alérgico, se ve que no lo sabían y entonces pues se murió ahí en los brazos de Anthony. De hecho, hay un dolor devastador en la familia, ya que estaba Anthony solo con 17 años con su padre. Su madre estaba de camino a verlos, a encontrarse con ellos en el jardín delante de la casa de verano, y entonces es cuando ven a Edmund caer. Violet está embarazada de 8 meses, si no recuerdo mal, 9 meses, con Hyacinth, la hija más pequeña del clan. Y vemos que está Daphne, que está Colin, que están el resto ahí con la madre, que estaban jugando, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ver como Violet desde el primer momento, que yo es algo que entiendo, yo como primogénita lo entiendo, tú ves que tu marido, y más en esa época y siendo hombre Anthony, la verdad, ves que tu marido se desploma, un hombre que es fuerte, que es sano, es un hombre muy joven. Tened en cuenta que Violet se casó con 14-15 años con Edmund, que tendría 30, entonces, y tuvieron muchísimos hijos en muy poco tiempo. Entonces él es un hombre muy joven, apenas tendría 40 y tantos años, o sea, es un hombre muy joven, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo ven desplomarse, Violet, embarazada de 8 meses, pierde la cabeza, pierde la cordura, y le ordena a Anthony que se componga y que se encargue de sus hermanos, que se aleje de allí, porque no quiere que lo vea. Sobre todo los niños pequeños no quieren que vean a Edmund morirse, ¿de acuerdo? Y entonces es cuando Anthony entra en shock, ¿vale? Anthony era un chico despreocupado, era un chico inteligente, era un chico que tenía la vida resuelta, ¿sí? Pero al perder a su padre, que era el hombre de su vida, era el heredero de su padre, era el cabeza de familia. Anthony y su padre tenían un rol, tenían una dinámica mucho más cercana que, por ejemplo, su padre con Benedict, o su padre con Colin, o con Daphne, o con cualquier otro miembro de la familia. Sí, es un rol diferente, es una dinámica diferente a la que Edmund podría tener con Violet. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahí el tema de que Anthony siente que nadie conoce a Edmund como él conocía a Edmund. De ahí que él literalmente cumpla con el papel de padre de Gregory y de Hyacinth prácticamente. Sí. Lo mismo lo dijo Violet en varias ocasiones, que Benedict es el hijo de Violet y Anthony es hijo de Edmund, ¿sí? Como que hay esa categorización en los dos primogénitos varones. Bien, ahora, este dolor, esta pérdida traumática del cabeza de familia, del patriarca de la familia de Anthony, hace que haya una presencia y un dolor devastador no solo en la familia, pero especialmente en la madre, en Violet, que es el principal apoyo de Anthony supuestamente en ese momento. Es en el momento en el que Anthony ve, de hecho se le adelanta el parto a Violet del luto, que Anthony ve que no solo la sociedad lo presiona por adoptar esta figura de autoridad, este rol de autoridad en la familia, con 17 años, sino que ve que su madre no está en sus plenas capacidades mentales. Entonces él pasa a asumir automáticamente las responsabilidades demasiado joven, con 17 añitos, de todo el clan, del apellido, de su madre, y aún encima es el cabeza de familia, es un lord ahora, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta esto a Anthony? ¿Sí? Anthony desarrolla una identidad básicamente de control, de ver a la familia y a la sociedad, y de sacrificio emocional. Esto es una cosa que hacen muchísimo los hombres, ¿vale? Yo en concreto conocí a uno y se les nota muchísimo, ¿de acuerdo? Son incapaces de abrirse, ¿sí? Tienen básicamente una creencia interna de que amar es muy peligroso, ser visto es muy peligroso, porque si pierdes a esa persona que te ve de verdad, que te quiere de verdad, tu mundo se derrumba y no puedes permitírtelo, porque demasiadas cosas dependen de ti. Literalmente, no obstante, buscan a alguien instintivamente que sí les vea por más de lo que ellos te pueden ofrecer. Este chico en concreto a mí me comentó, yo fui un par de citas con él, que él era de familia de dinero, era muy guapo, y él decía que la gente lo quería usar, en concreto a las mujeres, y él decía que estaba harto. Sin embargo, yo me di cuenta en las citas que él tenía miedo también a que lo vieran, porque cuando él vio que porque yo soy muy intuitiva, entonces tú me puedes intentar mentir, pero yo sé que me mientes. Entonces él se dio cuenta de que yo lo descifraba y entró en pánico. Él era maravilloso,
pero se puso muy incómodo, yo lo noté, y yo le dije, mira, no eres la clase de hombre que estoy buscando ahora mismo, pero eres maravilloso, estás en el camino, ¿vale? Y ya está, y nos separamos, y bueno, le deseo lo mejor, va a ser un padre increíble, de verdad, increíble, pero sí es verdad que el dolor de su infancia, esas expectativas de la sociedad, de su familia, todo, ese chico, yo entiendo a Anthony a través de él, ¿sí? Se les exige demasiado y a la vez intentan huir de esas exigencias, ¿sí? Es una cosa muy compleja, ¿de acuerdo? Ellos se quejan de que, es que yo solo soy un apellido, en caso de Anthony. Es que yo solo soy una familia, el apellido de familia, por ejemplo, de Anthony, ¿no? O yo solo soy tal, pero en realidad cuando viene alguien con el que te identificas, alguien que te entiende, alguien que te valora, alguien que sabe leer, entras en pánico, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a que te pase eso. Y eso es comprensible también, y no hay nada malo en ello, ¿vale? Pero sí es verdad que tenemos que entender que ese miedo, no miedo en plan mal, sino, ¿sabéis? Ese como movimiento en el estómago de Dios mío, esto está pasando, me están viendo de verdad, eso es algo positivo, ¿no? Nosotras las mujeres lo entendemos, pero los hombres no, ¿vale? Los hombres están acostumbrados a desear, a fantasear, a objetivizar, a juzgar, a dominar, a controlar. Pero no están acostumbrados a perder el control, a perder la capacidad de decisión, porque si cuando a ti te gusta una persona, en caso de los hombres, de un hombre sano, tu opinión ya no vale, porque quieres saber lo que opina tu pareja, quieres agradar a tu pareja instintivamente. Y a los chicos, por muy sanos que esté, eso, la primera vez que les pasa, no entienden qué es amor, entienden que es estoy perdiendo el control, ¿sí? Ellos dicen que quieren ser vistos, ellos dicen que quieren ser amados por quienes ellos son de verdad. Pero un chico sano, cuando encuentran a esa persona, la cagan, porque se ponen incómodos, no les gusta, y así es como esa chica se convierte en la que se fue, en la que, bueno, la chica que perdiste, que se te escapó, ¿no? Funciona así. No estoy diciendo que yo sea esa chica para él, no lo estoy diciendo, pero quiero que veáis ese contexto, ¿vale? Los chicos sanos, buenos, que dicen es que nadie me quiere más que por mi trabajo o por lo que yo aporto o así, cuando conocen a una chica que sí merece la pena, no saben lo que les pasa, hasta que pasan muchos años, se casan con otra, tienen hijos con otra, y cada noche antes de quedarse dormidos van a pensar, ¡buah! Lo que sentía con esa chica de hace 25 años era real y lo dejé escapar porque no sabía lo que era y ahora estoy aquí, que seguramente quieran a su mujer y quieran a sus hijos, pero no es igual, no es lo mismo, ¿sí? Y ellos son conscientes. Eso es lo que le pasa a Anthony con Kate, ¿vale? Y lo vamos a hablar ahora rapidito, pero tenemos que entender que Anthony no evita el amor por frialdad, sino por miedo al dolor, ¿vale? El trauma no solo se genera por sufrimiento, que eso mucha gente no lo entiende, ¿vale? También se genera por herencia, lo heredamos en concreto a las mujeres en el útero, los hombres en el ADN, ¿vale? Si algo quedó muy marcado en nuestros ancestros, eso lo heredamos como método de supervivencia. Es como las especies evolucionan, ¿vale? Como se adaptan al entorno. Si tú maltratas a una especie durante el suficiente tiempo, su ADN se modifica para avisar a sus descendientes de que esta amenaza es posible y que se preparen mental y físicamente para ello, ¿sí? Ahora, el trauma no solo se genera por sufrimiento, sino que se organiza al también como vincularse entre el contexto en el que vivimos y las experiencias que vivimos en ese contexto, ¿sí? Anthony todo era perfecto, literalmente tenía la vida perfecta hasta que su padre murió. Fue como el momento torre de Anthony, ¿vale? De hecho me atrevería a decir que fue un año 16 en Matriz del Destino para Anthony, ¿sí? No 1-13, el 13 sería muerte, sí, sería muerte, pero no es el perderlo todo, sí.
La muerte es un cambio repentino que todo cambia, todo evoluciona, pero no lo pierdes todo. Vas a mejor, se supone, si estás en el positivo. Ves el mundo con unos nuevos ojos. A Anthony se le cayó todo el mundo encima. Sí, entonces es un año 16. Lo digo porque a veces confundís en Matriz del Destino años 13, años 16. Bien. Ahora, él se vincula con las personas, ¿sí? Organiza sus favores, llamémosle así, hacia los demás tipos de personas, en concreto también las mujeres, dependiendo de la forma de vincularse, ¿sí? De ahí que se obsesionara con Sienna al principio de la serie. En concreto la temporada 1, si no recuerdo mal. Ella no es una amenaza. La cantante de ópera lo entretenía cuando las responsabilidades lo desbordaban, pero él no la amaba. Perderla no era un problema. Él era muy joven en esa temporada, tendría 25 años, calculo más o menos. Entonces, digo porque si no recuerdo mal, Sienna en el libro no existe. Entonces, tenemos que entender que Anthony intenta como... De hecho, Sienna misma lo dice. Él se excusa de responsabilidades de la familia Bridgerton para estar con ella. Ella es la excusa para que él tenga la cabeza ocupada, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que Sienna, las cantantes de ópera, las bailarinas de ballet, todas estas chicas en esa época eran prostitutas de lujo. Entonces, Anthony ya es consciente de a qué se dedica Sienna. Sienna está con Anthony y empezó a estar con Anthony porque Anthony le pagaba el alquiler y le pagaba mensualmente un dinero. Era la amante oficial de Anthony, ¿sí? Antes de conocer a Kate y antes de casarse con Kate, ¿de acuerdo? Era lo que él quería, ¿vale? Y era lo que se hacía, era muy común, en concreto entre los hombres de dinero, ¿vale? Tú te casabas por obligación y luego tenías amantes a las que mantenías, ¿sí? Algunas con hijos incluso. Bien. Sienna, de hecho, ¿qué hace? Porque Sienna así se garantiza no tener que acostarse con varios hombres a la vez para mantenerse, ¿sí? Esas chicas, las cantantes de ópera, muchas tenían varios hombres de dinero detrás de ellas, pero algunas preferían ser amantes solo de uno y que éste les pagara el alquiler y la comida. Vale. Ahora, aunque hemos de reconocer, a pesar de todo este tema de la prostituta de lujo y tal, que Anthony es un hombre de verdad, es un patriarca rey en arquetipo, ¿sí? También tiene el arquetipo del padre, si lo vemos desde la perspectiva completa, porque todo el mundo tiene mínimo 3 arquetipos, ¿vale? En algún caso de alguna clienta que vi tenían hasta 4, ¿vale? La mente es muy compleja. Anthony es un patriarca porque dirige un clan, literalmente, ¿vale? Clan se le llama en astrología y en arquetipos y tal, pero es que literalmente es el clan Bridgerton, ¿vale? Es como el clan Kardashian, son muchos, es una familia muy grande y poderosa. Entonces, Anthony literalmente es el líder de su apellido, seguido de un padre para sus hermanos más pequeños, es el cabeza de familia, ¿sí? Es más allá de un patriarca, ¿sí? Y luego sigue con el arquetipo del rey, porque él tiene esa autoridad, ese liderazgo nato, tiene un aura, un magnetismo que indica que él es el líder de algo, ¿sí? Además de otras muchas cosas, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿no? Y cómo lo demuestra, cómo veo yo la verdadera naturaleza de un hombre, porque la gente es muy buen actor o actriz en el día a día, pero tú ves a una persona de verdad en el peor momento en el que pueden estar, ¿no? O antes de la muerte. Entonces, cuando tocan fondo y cuando tienen un golpe de mala suerte o cuando están a punto de morir, ¿sí? Ahora, Anthony es un hombre, es un rey en arquetipo y hay que reconocérselo, porque él le prometió a Sienna, la cantante de ópera, que fueran amantes o no, él siempre proveería por ella, siempre que ella quisiera, claro. Y así lo hizo. Antes del duelo con Simon, le hizo prometer a Benedict, sí, que es su hermano pequeño, que siempre enviaría dinero a Sienna en caso de morir. No importaba que ella tuviera un nuevo administrador, que tuviese un nuevo proveedor, que tuviese un nuevo noble que la mantuviera, etc. No importaba, porque él siempre proveería por ella, ¿de acuerdo? Y hay que reconocer, él no sabía en ese momento que Sienna ya se había buscado un nuevo noble para vivir, pero para que la mantuviera. Pero sí es verdad que Anthony se preocupó de buscar a alguien de su familia, el heredero en caso de que Anthony muriera era Benedict,
que Benedict no le dijera nada a nadie y que la mantuviera para que Sienna no tuviese que en realidad ser una sugar baby, básicamente. Las sugar babies son prostitutas. Antes de nada, es trabajo sexual. Estás cambiando trabajo sexual a cambio de dinero y oportunidades, ¿sí? Entonces, lo que se está garantizando a Anthony es: no, tú fuiste mi amante mucho tiempo, no tenemos hijos, pero aún así te voy a mantener porque fue mi promesa ante ti. Eso tiene muchísimo valor, ¿vale? Y eso me parece muy importante a destacar, porque habla mucho del carácter de Anthony. Ellos ya habían roto y aún así él hizo una promesa y la va a cumplir, ¿de acuerdo? Que otros hombres que tenían amantes oficiales e incluso que las tenían con hijos, en el momento que se cansaban y buscaban a otra más joven, las dejaban en la calle literalmente con sus propios hijos. Porque ellos en la época consideraban que, no, si no es dentro del matrimonio no es mi hijo oficial. Mentira, la ley impone, y el Código de Honor impone, que tú tenías que cuidar de esos niños, tenías que mantener a esos niños, aunque no fuesen dentro del matrimonio. Muchos los metían en la casa como criados, por ejemplo. Sí, era muy común, ¿vale? Que el noble tuviera hijos con una de las criadas o con varias criadas. Era común, sí. No solo en España, en cualquier parte del mundo. Bien, de hecho, cuando yo estudié Historia de Estados Unidos, literalmente mi profesor nos decía siempre que los amos tenían con las esclavas, había esclavos blancos, porque algunos niños nacían rubios, ¿sí? Y los veías en la plantación y la gente flipaba cuando venía de Europa y iban a visitar las plantaciones. Decían: ¿por qué hay gente trabajando en las plantaciones? Decían: no, es que es el hijo del amo. Claro, eran hijos mestizos que salían rubios, ¿vale? Porque todo es posible en la genética. Bien. Ahora, algunas preguntas que me parecen interesantes que podríamos debatir en los comentarios sería: ¿cómo una pérdida temprana, no el luto en una edad temprana, y con edad temprana me refiero antes de los 18, sí, más o menos, hasta los 25 si queréis, cómo este luto define la vida emocional de alguien, sobre todo si esta pérdida es traumática? Tuve una amiga hace años, yo era adolescente, más o menos, recuerdo, si no recuerdo mal. Ella perdió a su padre, ¿vale? De cáncer. Y ella decía que ella tenía muchas parejas, ¿vale? No era capaz de estar soltera. Y un día le comenté, bueno, era mi compañera de clase, le comenté, amigas no éramos, sí. Y yo le comenté: oye, mira, ¿por qué? Un día estábamos hablando de tener pareja o no tener pareja, ¿vale? Y él me decía: ¿por qué no tienes novio? No sé qué. Yo: porque no me apetece, no estoy en esa época, no me gustan, no sé, no me gusta nadie aquí y tal, va. Y él me decía que no podía, que no era una persona de estar soltera, que no le gustaba estar soltera. Y yo le dije: ¿y no crees que puede ser algo con tu autoestima? Y ella me había dicho: no, es que el tiempo se va muy pronto. Y yo le dije, si no recuerdo mal, repito: ¿por qué crees que, la vida es muy larga y muy corta? Sí, te entiendo, pero tenemos 16 años, 15 años, no sé. Y me decían: no, es que cualquier día puedes morirte, o tu pareja puede morirse, entonces pasarte la vida sola, pasarte la vida peleándote con la gente, porque además tenía parejas bastante complicadas ella, ¿vale? Un poco tóxicas, en mi opinión. Y ella decía que claro, que para qué discutir con alguien, solo disfruta del momento. Y yo le decía: esa clase de mentalidad te va a meter en relaciones muy problemáticas, porque hay cosas que no puedes simplemente callarte la boca y seguir, ¿sabes? No todo el mundo merece la pena, no todo el mundo... Yo entiendo lo de elegir tus batallas, ¿eh? Yo escojo mis batallas también. Hay muchas veces que dejo a la gente en visto, gente de mi pasado que me reescribe, y yo los dejo en visto porque es como: no quiero hablar contigo, no me interesas. No merece la pena hablar con ellos. Pero cuando tú tienes que pelear por algo, cuando tú tienes que defender tu opinión, cuando tú tienes que poner un límite, se ponen. Lo que pasa es que esta chica no era capaz de poner límites, no era capaz de enfrentarse, no era capaz de discutir, porque el problema era que ella tenía miedo de perder a esa persona, ¿sabes? Tenía miedo de arrepentirse de algo, de no tener esa conversación antes de perderla. Y eso es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención en esa época. Y reflexioné mucho sobre ello, porque decía: sí, ella, yo creo que tenía esa herida de no tuve suficiente tiempo con mi padre y no quiero perder tiempo con mis parejas, no quiero perder tiempo estando sola, no quiero perder tiempo discutiendo con mis amigas, le marcó mucho a mi compañera de clase esa experiencia, ¿sí? Además, nosotras estábamos estudiando filosofía en esa época
Y también cuando estudiábamos griego y latín, además de filosofía, siempre hablaban mucho de la muerte, bueno, los autores griegos, los autores romanos, etc. Y me acuerdo que era un tema, el de la muerte, que ese año en concreto lo hablábamos mucho. Y ella hablaba mucho de su experiencia y como que no éramos todos muy comprensivos con ella, la verdad. Pero sí es verdad que me llamó la atención como alguien, solo por ese rum de conciencia, puedes llegar a perdonar tantas cosas o incluso pasar por alto tantas banderas rojas, ¿sí? Porque al final del día, sí, la vida es muy corta, pero y el disfrutar de la soledad y disfrutar de tus hobbies. Ella no sabía quién era porque estaba tan ocupada en llevarse bien con todo el mundo, estaba tan ocupada en agradar a sus parejas, estaba tan ocupada en no sentirse sola, en no perder esas parejas, esa oportunidad de tener experiencias con alguien, que no sabía quién era al final del día. Ella vivía a través de tener pareja, a través de no estar sola. Sí, que está genial, pero también me refiero, está genial el querer tener pareja, querer tener amigos, está increíble. Yo quiero pareja, yo quiero amigos también, pero hay algo increíblemente poderoso en saber estar sola y saber quién coño eres, porque esta chica, y de verdad yo no la conocía tanto, pero me daba la sensación, porque conocía a esos chicos con los que ella salía, que eran del instituto al final, yo creo que no eran buenos para ella, no tenían nada en común en realidad, y ella se adaptaba a esas parejas, ¿sabes? Entonces yo opino personalmente que no puedes encontrar a la pareja ideal para ti o a los amigos ideales para ti si no sabes quién coño eres, si no sabes tus límites, tus miedos, ¿no? Tus hobbies, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. ¿Sabes quién eres, básicamente, sí? También otra pregunta que tengo es esas personas que, y yo fui una de ellas, que funcionamos bajo presión, incluso en un estado de depresión persistente, que trabajamos, que vivimos nuestra rutina, pero no sentimos libremente, no somos felices. ¿Cuándo te diste cuenta tú que estabas viviendo en automático? Literalmente, tengas distimia o no, tengas depresión persistente o no, ¿tú cuándo te diste cuenta de que estabas viviendo así? ¿Sí? También hay una tendencia, esto lo he visto en mi caso personal y lo he visto en mis clientas, en varias clientas. El control era algo que yo usaba un montón como respuesta al caos emocional. De hecho, a mí me desarrolló un TCA, ¿vale? Y es que toda mi vida puede estar en caos, yo puedo odiar mi vida, puede que yo no pueda controlar mi caos emocional, pero yo puedo controlar la comida, ¿no? Yo puedo controlar mi relación, por ejemplo, en caso de alguna clienta que tuve. Yo puedo controlar la vida de mi hija, por ejemplo, otra clienta que tuve, ¿sí? Hay gente que busca controlar a los demás, ya que no es capaz de controlar sus propios sentimientos. Hay gente que manipula, porque no es capaz de manipular su vida a su favor. Hay gente que intenta controlar la vida de sus hijos, las parejas de sus hijos, el destino de sus hijos, porque no es capaz de controlar el suyo o porque no fue capaz de controlar el suyo, y en su imaginario, en su cabeza piensa, si yo no pude controlar y conseguir la vida que yo quiero, tú tampoco, ¿sí? Por eso hay muchas mujeres que dan mal consejo de parejas para que acabes en relaciones tóxicas. Hay mujeres que recomiendan a otras mujeres que dejen el trabajo por su familia, que deben casarse cuanto antes mejor, que deben tener hijos cuanto antes mejor. Lo que quieren es que tengas una vida de mierda como la suya, ¿sí? Porque mira, es muy... vi un vídeo hace poco de una señora en Reino Unido que decía que tenía 50 años, que no tenía hijos, que tenía una carrera de éxito, un piso en Londres. Bueno, eso dice ella, yo no vi ningún piso, vi una pared blanca detrás de ella, pero me entiendes. Ella decía que tenía todo eso y que se arrepentía, que ojalá haberse casado, no sé si dijo a los 23 o 22, no sé, ojalá haberse casado en esa época, y haber sido madre joven y haber sido ama de casa y tal, que se arrepentía de todo. Te voy a decir una cosa, es muy fácil decir me arrepiento de haberme convertido en una
super businesswoman y me arrepiento de haber construido un imperio y me arrepiento, o de ser una médico increíble o una cirujana increíble, me arrepiento de ser una abogada increíble de las Naciones Unidas y salvar millones de vidas cada año, me arrepiento de ser independiente, me arrepiento de tener tanto dinero en el banco, me arrepiento de ser tan atractiva, de no tener una sola arruga, de tan poco estrés en el hogar. O sea, termino mis horas de trabajo, ficho, llego a mi casa y me tomo un Chardonnay mientras veo Bridgerton en Netflix, que no tengo que andar apagando la suscripción cada 3 meses porque no puedo pagarla. No, es muy fácil arrepentirte cuando tienes dinero, cuando eres independiente, cuando no dependes de nadie, cuando tienes el control de tu propia vida. Pero ¿sabes qué es peor? Arrepentirte de ser madre, arrepentirte de haberte casado, arrepentirte de no saber si tu carrera hubiese sido la puta hostia. Eso es muchísimo peor. Yo, cuando me preguntan mis clientas, ¿crees que debería ser madre o no? Primero de todo, eso no es mi decisión a tomar, corazón de melón. Este es tuyo, ¿vale? Mi meloconcito. No es mi decisión, ¿vale? Yo te puedo mirar la carta natal, yo te puedo mirar la matriz del destino, yo te puedo decir si tu energía sería compatible con tener tremendo trabajo kármico y responsabilidad. Yo eso sí te lo puedo decir. Ahora, hay gente que no tiene la energía que yo considero que es buena cosa que tengan hijos, pero es la ilusión de su vida. Yo veo en la carta natal que es la ilusión de su vida, pero a la vez veo que la energía no es buena, pero yo le digo, oye, buena suerte. Porque es su vida, a mí no me afecta, ¿vale? Si es la ilusión de tu vida, hazlo, ¿vale? Va a ser un trabajo kármico fuerte, pero es tu vida y tienes derecho a vivirla como te salga del toto, ¿vale? Ahora, si dudas, no sé tú, podemos hablarlo en comentarios y lo debatimos, pero es mejor arrepentirse de no haber hecho algo, en concreto los hijos, a de haberlo hecho y tener al hijo delante y no soportarlo. Te aviso, porque le puedes joder la vida a ese niño. Mira, yo en mi vida siempre te he dicho, siempre, en un montón de podcasts y directos siempre he dicho, y lo aplico a mi vida personal, prefiero arrepentirme de, oye, pues la cagué, yo me intenté mudar varias veces de España y tal a Europa, no me salió bien, perdí un montón de dinero, me ha ido bastante mal, ¿vale? Varias veces, pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque si no lo hubiese intentado, hubiese estado toda mi vida, joder, debía haberme ido a París en mi caso, a Londres, a Lisboa, debía haberme ido, debía haberlo al menos intentado, y estaría carcomiéndome la cabeza. Es verdad, no me arrepiento de haber perdido ese dinero, ese tiempo, esas oportunidades. No me arrepiento. Lo intenté, ¿vale? Pero es diferente cuando hay un bebé en medio, una pareja en medio, un anillo en medio, que hay que ir a un juicio de divorcio en medio. Eso es muy diferente, ¿vale? Una cosa es coger tú tus cositas, coger una maleta y marcharte a París a intentarlo. Eso es maravilloso, no te vas a arrepentir. Ve con suficiente dinero, ve con contactos, o sin contactos, pero con el suficiente dinero, ve con un plan, ve con un sitio para dormir y así. Y vete, tía, y me cuentas todo, ¿vale? Y chismeamos juntas, porque yo lo intenté y no me arrepiento de nada. Y me fue mal, y no me arrepiento de nada así. Pero te voy a decir una cosa. Cuando la oportunidad incluye un bebé y un cucaracho, aunque sea el hombre que tú consideras maravilloso, que antes de los 30 todo es muy fantasmagórico, ¿vale? Antes de los 30 todo parece plata y no lo es, ¿vale? Todo parece de oro y no lo es. Entonces ten muchísimo cuidado, porque en el momento que tú tienes un bebé delante, tu vida ya no es lo que era antes. Porque la gente te dice, tu vida no tiene por qué cambiar cuando eres madre. Mentira, tiene que cambiar. Si tú te metías borracheras 2 veces a la semana, ahora no puedes hacerlo. Es más, es mejor que no bebas alcohol, porque en el momento que te quedes embarazada no debes de beber alcohol. Si tú antes te ibas de viaje todos los fines de semana, ahora no puedes, porque tu hijo tiene que dormir, tiene que hacer los deberes, tiene que hacer trabajos, proyectos, tiene que quedar con sus amigos, tiene que hacer cosas. Tu vida cambia por completo cuando eres madre. Y no todas nosotras estamos dispuestas a hacer eso. Lo mismo las mujeres con depresión persistente, distimia, que viene de herencia, de genética, o las mujeres que tenemos algún tipo de neurodivergencia. Yo soy una mujer autista, ¿vale? Y yo me imagino la presión que es tener que estar funcionando 24/7 por un niño, y yo entro en pánico, porque yo hay días que tengo que estar en cama leyendo mi libro, que no soy capaz de hablar con nadie, que no puedo atender a nadie, etc. Sí. Hay días que yo no me
me apetece hablar con nadie. Imagínate que me viene un niño de 4 años, me intenta hablar, me intenta gritar, porque es un niño. Depende de mí 24/7, ¿de acuerdo? Va a depender de mí toda la vida, pero ¿me entiendes? Viene el niño y es como, mamá, no entiendo los problemas de matemáticas. No puedo encerrarme en mi cuarto e ignorarlo. Le voy a dar unos pedazos de mommy issues que te flipas, ¿vale? Las personas que tenemos neurodivergencia, TDAH, autismo y TDAH, etc., tenemos el problema de que nos sobrepasan muchas cosas en algunos momentos, por no decir muchos momentos del día. Hay días que me apetece solo comer yogur. ¿Tú crees que yo puedo tener a mi hijo comiendo yogur todo el día? ¿Toda la semana? No, mi hijo tiene que comer comidas sanas, tengo que ser responsable por él. A mí ya me cuesta mantenerme cuerda yo sola y a muchas de mis clientes que son neurodivergentes también. Imagínate si tuvieses un bebé. Imagínate si dependes financieramente de tu marido. La carga que es eso es insufrible, ¿vale? Entonces, tened muchísimo cuidado de la maternidad. Yo, cuando me vienen mis clientas que me dicen, es que no sé si ser madre o no, yo le digo, mira, ser madre es un trabajo kármico. Tienes que desear ser madre con todo tu corazón. Tienes que querer a ese niño con todo tu corazón. Si dudas, no quieres ser madre. Cuando una mujer quiere ser madre, quiere ser madre. No hay dudas, no hay, es que claro, si no tiene mi sangre no lo quiero. Claro, es que si me sale con síndrome de Down no lo quiero. Es claro, es que si es gay no lo quiero. Es que si tal no lo quiero. No quieres ser madre. Tú quieres una Barbie. Quieres un Ken que tú personalizas, ¿vale? Cuando tú quieres ser madre de un niño o de una niña, a pesar del género que sea, a pesar de su orientación, a pesar de sus ideas políticas, a pesar de todo eso, porque son tus hijos, ¿vale? O así al menos debería de ser. Te debería dar igual que fuera feo, que fuera fea, que fuera convencionalmente atractivo o no, que fuera tonto, que fuera inteligentísimo, que fuera bueno en matemáticas, que fuera malo en los idiomas, te tendría que dar igual. Y no todas los padres o madres son así, ¿vale? Si tú dudas, no. Arrepiéntete de, ser padre o madre no es algo que tú cumplas 30 años y digas, ahora tengo que ser madre o padre. No, tú quieres ser madre o padre. Porque muchos no sabéis porque la gente lo tiene demasiado romantizado. Deberías pensarlo bien. Sí, me acabas de dar la idea. Voy a hacer unos podcasts sobre la maternidad y voy a hacer un test y todo. Porque la verdad... wow. Vale, ahora vamos a pasar a Kate, ¿vale? Kate es una mujer de bastante autosuficiencia, está acostumbrada al sacrificio personal y a la represión del deseo personal, ¿vale? Se nota muchísimo. Kate es el espejo perfecto de Anthony. Kate es la feminidad herida de Anthony y Anthony es la masculinidad herida de Kate. Todos los nativos en este mundo, nativos energéticos, persona energética, me da igual, ¿vale? Todos tenemos energía femenina y masculina. Todos, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a Kate? Kate no es hija biológica de su madrastra, ¿sí? Ella es hija del primer matrimonio de su padre. En el libro no es un chico de la India, no, es un chico inglés, es un lord inglés, pero sí es verdad que es hija del primer matrimonio de su padre, que no duró mucho. Y luego el padre al poco tiempo se enamoró y se casó con su madrastra, y su madrastra es un sol de mujer, a mí me encanta sobre todo en el libro, es un solete, es la madre que ojalá los Bridgerton tuvieran en mi opinión. Y es una madre muy sincera, avisa a sus hijas sobre el sexo, qué es, cómo protegerse, cómo tal, porque la madre, la madrastra y madre de Kate, porque la crió ella, ella antes de casarse con el padre de Kate estuvo casada con un señor muy mayor cuando ella era adolescente, ¿vale? Era común en esa época. Y el señor, pues, hay como unas menciones así un poquito suaves, ¿no? Pero básicamente el señor la violaba, ¿vale? Entonces ella no sabía lo que estaba pasando en la cama con el marido, solo sabía que le dolía y que era un horror, hasta que conoció al padre de Kate, y el padre de Kate, claro, era otro rollo. Entonces ella avisa tanto a Kate, que es su hijastra primogénita, ¿no?, como a su hija Edwina, de lo que es el sexo, de que no se preocupen. O sea, es una señora que hizo el papel de madre como tenía que ser, ¿sí? Bien,
Ahora, Kate siente que debe compensar su lugar en esta familia a través de sacrificarse por la familia y cumplir con el papel de la señora de la casa, ya que su madrastra, su madre, cayó en una depresión tras morir el padre de Kate. ¿Veis cómo pasó lo mismo que con Anthony y Violet? De hecho, Kate prioriza el bienestar de su hermana Edwina y de su madre, ¿sí?, sobre el de ella misma, toda su vida, ¿sí? Ahora, ¿qué construye, no? Brick by brick. Ladrillo a ladrillo, ¿no? Sí. La personalidad de Kate. Ella tiene una identidad muy fuerte e inflexible, sí, muy de Escorpio. Vamos a hablar de eso ahora. Ella tiene un arquetipo de sacrificio personal en su mente por el bien de la familia, ¿sí? Además que tiene dificultad para permitirse desear algo para ella misma, ¿sí? Ella tiene la creencia interna, el mantra interno, ¿no?, de mis necesidades no son lo importante ahora mismo, puedo valerme por mí misma, soy independiente, pero tengo que proteger a mi madre y a mi hermanita. Y aquí resalto hermanita porque ella prácticamente crió a su hermana, por no decir que lo hizo. Porque su madre, ¿vale? Porque no me gusta llamarla madrastra cuando la crió ella y la quiso como una hija. Entonces, su madre estaba que no se movía, igual que Violet, ¿vale? Entonces Kate coge las riendas de su casa. A diferencia de Anthony, Kate no tenía criados. Lo hizo todo ella sola, viviendo de los pocos ahorros que su padre tenía. Anthony tenía criados, tenía ahorros ilimitados, ¿vale? Es muy diferente. Ten en cuenta que los Bridgerton son millonarios en el equivalente a esa época. La familia de Kate no, estaba en la ruina, ¿de acuerdo? Es muy diferente. Ahora, Kate representa a muchas de mis clientas en concreto, por eso estoy haciendo este podcast, porque quiero que lo tengáis en cuenta en las terapias cuando os recomiende ¿vale? Esto es aquí. Fíjate aquí. Kate representa a muchas de vosotras, trastornada, que cuidáis, sostenéis la familia, sois la red de protección de la familia y protegéis, no solo sostenéis, pero no os incluís a vosotras mismas en esa multitud de responsabilidades, ¿vale? De hecho, me gustaría que comentarais en los comentarios, literalmente, me encanta el español, ¿qué crees tú que caracteriza el rol de la mujer responsable en la familia? ¿Qué características de personalidad tiene? ¿Sí? Quizás, por ejemplo, doy ahí un poquito el pie a la conversación, son personas que no saben pedir ayuda, que no saben pedir a los demás sin permitirse a ellos o ellas aceptarla, porque cree que están fallando o traicionando a alguien, ¿sí? También hay muchísimas personas que su autoestima se basa en ser útil a los demás, ¿sí?, en valer algo a través de la opinión ajena o el valor que aportas a la vida de otros. Ahora, la realidad de Anthony y Kate son dos personas emocionalmente evitativas que se reconocen y que tienen una química brutal. ¿Pero por qué tienen una química brutal? Aparte de porque son pareja destino, básicamente, son iguales emocionalmente, son espejos, ¿sí? Ambos sienten intensamente. De hecho, al tener una luna en Capricornio y en Escorpio, hace que tengan ambos sentimientos muy potentes, pero a la vez que se intimiden a sí mismos por esta dinámica que están experimentando. Todo el mundo, básicamente, los observa todo el rato, no lo pueden evitar. Y es incómodo, porque sienten que están siendo juzgados. Anthony tiene una luna en Capricornio, como una casa, y Kate tiene una luna en Escorpio, y se nota muchísimo, ¿vale? Son magnéticos, son líderes en potencia, tienen ese fuego que los separa del resto del populacho. Ambos son expertos en reprimir lo que sienten, les cuesta mucho entenderse a sí mismos, porque no tienen tiempo para dudar, no tienen tiempo para razonar lo que les pasa a ellos, porque están demasiado preocupados de lo que le pasa a los seres queridos que quieren proteger. Es por eso que yo desde el momento que leí el libro de Anthony y Kate, ¿no?, y también vi la serie, que son completamente diferentes, en serio, del libro y la serie, para pensamiento crítico me parece maravilloso. El libro, de hecho, es espectacular, ¿vale? Lo recomiendo un montón. La parte de la noche de bodas en la que Anthony ve que Kate está muy, muy, muy nerviosa y le pregunta, ¿alguien te ha molestado anteriormente? ¿Alguien te ha hecho daño? Porque está preocupado de que Kate tenga un trauma sexual.
Dios mío, me hizo llorar tanto. O sea, Anthony es muy dulce con ella. Y Kate es muy dulce con Anthony en el libro. Es maravilloso. Sanan sus niños interiores juntos. Es una cosa fascinante. Ahora, yo veo claramente, como ya he dicho antes, que Anthony tiene una luna en Capricornio y Kate la tiene en Escorpio. Se ve claramente en el hecho de, bueno, como Kate anhela ser amada y vista, pero se oculta en las sombras. Tiene una fachada, tiene... Los Escorpios son muy buenos actores y actrices, ¿de acuerdo? Entonces, se oculta como en esas sombras, quiere estar a la sombra voluntariamente de su madrastra y de su madre, perdón, y de su hermanita, ¿sí? De hecho, en el libro creo que hablan de que, ¡buah, Edwina es preciosa, Edwina es una niña, ¿sí? Pero Anthony no puede evitar pensar que Kate es la mujer más hermosa. Y Kate ya era una solterona, ya era muy mayor para su edad. Eran prácticamente de la misma edad, Kate y Anthony. Y Anthony aún así no puede evitar sentirse súper magnetizado por ella, ¿sí? Cosa que Kate se pone muy incómoda porque ella no está acostumbrada a que la vean, no está acostumbrada. Ella es la hijastra, ella es la hermana mayor, ella no es el objeto de deseo, ¿sí? De hecho se oculta por ello, ¿sí? Su estilo de vestir, todo. Mientras que literalmente Anthony lo basa todo en el deber, es muy de Capricornio y reprime sus sentimientos toda su vida hasta que tiene a Kate delante y no puede evitarlo, se lanza literalmente sobre ella, ¿no? Pero bueno, ahí entran mucho las experiencias que hayáis tenido con lunas en Escorpio y lunas en Capricornio. A mí me encantan. Yo tengo luna en Capricornio en tropical y a mí básicamente es mi ego, porque la carta tropical es tu ego, la carta sideral es tu camino hacia el Dharma y luego pues tienes distintas vargas y así, ¿no? Ahora, las lunas en Capricornio, sobre todo desde la perspectiva de la tropical, son personas que no pueden evitar, o sea, se sienten muy separadas del mundo, se sienten como que no pertenecen a este mundo, que son los únicos que se toman la vida en serio, que son los únicos que se toman los sentimientos en serio de los demás, el trabajo, todo es un deber. Y cuando viene una luna en Escorpio, cuando viene una luna en casa 8 y se les pone delante una persona con esas dinámicas, una persona con la que tienen dinámica de casa 4, dinámica de casa 10, dinámica de casa 8, de casa 5, se vuelven locos. Lo sé porque me pasó, ¿vale? Nadie te ve tanto, nadie te hace sentirte tan feliz, nadie te hace sentirte como que es Navidad todos los días, hasta que llegó esa persona y te vuelves adicto a esa persona, porque nadie te ha hecho tan feliz en la vida, nadie te ha visto tan bien, nadie te ha visto a pesar de todos tus fallos y aún así te ha escogido. Es la primera vez, porque no es común, no es normal. ¿Vale? Nunca te han escogido, nunca te han visto de verdad, ni siquiera tus padres, ¿sí? Los padres nunca conocen a sus hijos, porque tienen una imagen de sus hijos en la cabeza, tienen una historia, tienen un personaje de sus hijos en la cabeza. Entonces es muy raro que los padres vean a sus hijos por lo que en realidad son, ¿sí? Yo he tenido amigas que yo he conocido a esas chicas muy bien, y los padres... mis amigas decían, es que mi padre cree que soy vaga, cree que soy irresponsable, cree que soy una desagradecida, etc. Y a veces incluso les llamaban así delante de mí. Estaba yo en la habitación y se lo decían en la cocina y yo lo escuchaba. Y era muy fuerte, porque yo conocía a esas chicas muchísimo mejor que sus padres, se ve. Porque vale que a una niña no se le den bien las matemáticas o el francés, pero no la hace eso mala estudiante, no la hace irresponsable y desagradecida, no. Lo que pasa es que tú tienes una imagen de tu hija en la cabeza que te conviene. Tienes una perspectiva en la cabeza que te conviene. Y en el momento que viene alguien a romperte esa historia, a romperte ese guión, te vuelves loco, ¿sí? Pues esto es algo similar con Anthony, ¿vale? Con Kate. Ellos tienen una imagen, un imaginario en su cabeza de lo que son, de lo que va a ser de su vida, de cómo va a ser su vida. Y cuando llega esta persona y se le pone delante, todo eso se rompe, se cae, porque ya no lo quieren eso. Ese plan que llevan años diseñando, creando al detalle, ya no vale la pena, ya no lo quieren. Ahora quieren el plan que incluye, sea cual sea el plan, el que incluya a esa persona. Y si lo tienes que averiguar en el camino, se averigua en el camino. No pasa absolutamente nada. Cosa que te puedo asegurar que es una cosa muy difícil de aceptar. A mí me ha costado mucho aceptarlo, ¿vale? Bien, ahora...
Ambos priorizan el deber a la familia, el deber a la sociedad, sobre el deseo. Lo que me va a tener que aseguraros que esta pareja claramente tienen muchas posiciones importantes individualmente en las cartas siderales personales en casa 10 y casa 4, ¿vale? Deber a la familia, deber a la sociedad, trabajo duro. Casa 10, casa 4. Ambos las tienen. Por cierto, porque las sinastrías no se ven solo en conjunto, también se ven individualmente, al menos yo lo hago así y me va muchísimo mejor. Siempre lo he hecho así. Primero veo cómo cada miembro de la pareja piensa de forma individual, veo sus destinos, veo su infancia, veo todo de forma individual y luego veo como el mapa en conjunto. Sé que hay gente que no lo hace así, pero yo lo hago así porque me gusta ver cómo dos individuos ven la vida, ven el mundo, se ven a sí mismos, ven a las personas de forma individual y luego cómo ven a esta persona en conjunto. Sí. Y cuando veo a una pareja que tiene posiciones de casa 4 y de 10, cada uno por separado, yo digo, estas personas son iguales, ven el mundo de la misma forma. ¿Sí? Ahora, ambos temen perder el control. Básicamente tienen una dinámica de poder muy interesante. Yo creo que de hecho tienen dinámicas de sinastría sinastría conjunta, ojo, de casas 4, 6, 7 y 8. Sobre todo de 4 y 8, ¿vale? Lo que hace esta dinámica de pareja muy interesante, porque no solo hay muchísima pasión, sino que evidentemente ambos son el matrimonio perfecto, son el verdadero hogar el uno del otro, ¿sí? Por lo que es muy fácil para ellos como aislarse del resto de la familia. Literalmente en la serie, si no recuerdo mal, tienen una luna de miel de casi un año en la India, ¿no? Yendo a ver el pueblo natal, la ciudad natal de Kate. Y luego vuelven a Londres y ni siquiera van a ver a su familia a Londres, van directamente a la casa de campo, ¿no? Y están allí unos meses hasta que Violet hace llamar a Anthony para poner en vereda a Benedict por lo de Sophie, si no recuerdo mal, sí. Anthony, de hecho, a mí me hace pensar que tiene Marte en casa 10, ¿sí? Por lo dominante y por lo exigente que es de sí mismo, así como el facto de que es un dominante suave en la cama con Kate. Se ve claramente en cómo se comportan juntos. Dinámica que es completamente diferente de la que tenía con Sienna, como si os fijáis, ¿no? De hecho, si os fijáis, hay una escena en la que, si no recuerdo mal, están entrando a la casita de campo que tienen cuando está intentando seducir a Edwina, Anthony. Y literalmente, Anthony huele a Kate, ¿no? Y le dice, hueles a lilies, bueno, lirios, ¿no? Hueles a lirios. Y Kate en plan, sí. Y Lady Danbury le llama la atención a Anthony, porque Anthony sueña con el olor de Kate, sueña con su pelo, ¿vale? Él se fija mucho en las texturas de Kate, en concreto su olor. Es un dominante primitivo o primal dom y él es un dominante suave. ¿Por qué digo que es un dominante suave? Porque hay escenas con Sienna y escenas con Kate en el jardín de la casa Bridgerton, si no recuerdo mal, en la que Anthony cede el control a Kate y a Sienna. Por lo tanto, él no le importa ser versátil, es un dominante suave, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es la clave terapéutica, ¿no?, que podemos ver en esta dinámica? No es una historia de opuestos que se atraen, sino de dos personas con el mismo mecanismo de defensa que se encuentran en el momento perfecto para sanar, lo que los hace pareja destino, básicamente. Ambos son espejos el uno del otro. De hecho, me gustaría muchísimo comentar algunas preguntitas o conceptos sobre por qué crees que nos atraen personas con heridas similares a las nuestras o heridas que complementan las nuestras. Por ejemplo, tú puedes tener daddy issues y tu pareja tener mommy issues, ¿sí? O sea, problemitas con mamá, problemitas con papá. O podéis tener la misma herida de padres drogadictos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿crees que instintivamente buscas a alguien que te entienda o piensas distinto? Dime en comentarios. Ahora, hay claramente, no, como un reconocimiento inconsciente en el otro, ¿sí? En el caso de Kate y Anthony. Por ejemplo, y esto os lo voy a poner ahí en un ejemplo. Hay relaciones donde ambos evitan lo mismo. Por ejemplo, una mujer que cree que no merece ser amada dirá que quiere una relación sana.
pero solo se sentirá atraída técnicamente por borrachos o por infieles, porque su padre era un borracho infiel en casa. Y su niña interior intenta salvar a su padre y hacer que su padre la escoja a ella, que escoja a la familia, antes que a la bebida, antes que a los vicios y hacer daño a su propia madre o destrozar a la familia. La niña interior de esta chica, por ejemplo, metafórica, está buscando arreglar su infancia siendo adulta a través de un hombre random, a través de un cucaracho, ¿sí? De hecho, el borracho seguramente lo que esté haciendo es intentar inconscientemente llenar un vacío interior y a la vez llamar la atención de gente en su vida. Sí. Y como nadie es capaz de ayudarlo, porque él no quiere ser ayudado en el fondo, solo quiere llamar la atención de forma constante, lo que ocurre es que al final el alcohol es su último como calmante, su único bálsamo, y entonces se vuelve cada vez más adicto, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó con Kate y Anthony, sí, cambiando de tema. Kate y Anthony en el libro, ¿sí? Este es un libro que es diferente a este ejemplo, pero lo vamos a adaptar. Por ejemplo, Anthony tenía una vida idílica, una familia increíble, sus padres se amaban, pero cuando su padre murió, de forma repentina, no lo veían venir, no fue como un cáncer largo, no, se murió... hace 2 segundos estaba bien y al 3er segundo se te cayó delante, ¿sí? Su madre cayó en una depresión en pleno embarazo. Casi pierde a su hermana pequeña Hyacinth de la impresión del luto. Y entonces Anthony entiende que él es el hombre de la familia ahora. Es por eso que decidió que jamás se casaría por amor, porque si muriera él o muriera su esposa, la familia volvería a caer en el caos. Él caería en el caos otra vez en caso de perder a su esposa, ¿sí? Y habría sufrimiento. Es por eso que Anthony decide casarse con alguien impecable, a quien no ama, para que pase lo que pase, a él o a ella, todo siga siendo estable. Está intentando solucionar de adulto los problemas que pasó de adolescente cuando él lo perdió todo y se tuvo que convertir en el cabeza de familia. A Anthony yo creo que le preocupa muchísimo más que su pareja muera y él no poder hacer nada, no poder ayudar a su familia, no poder moverse, caer en una depresión. Yo creo que personalmente le preocupa más no poder hacerse cargo de su familia por el dolor que causaría a sí mismo el perder al amor de su vida. Tiene miedo en convertirse en su madre después de perder a su esposa. Por el contrario, que él muera y que su esposa siga adelante. Por eso él quería una mujer impecable, por eso él quería una mujer inteligente, con carácter, quería una mujer de cierto tipo, porque en caso de que él muriera, sabía que su mujer podría seguir adelante, ¿sí? Pero yo personalmente creo que por eso buscaba esa mujer tan perfecta, tan impecable, porque en realidad si él llegara a enamorarse de alguien, fuera impecable o no, que Kate es impecable, pero fuera Kate impecable o no, si ella muere, todos sabemos que Anthony lo pierde todo. Se vuelve loco. ¿Vale? Y ahí reside un poquito el trauma. Él vio el efecto que tenía en su madre perder al amor de su vida. Y él pensó, no puedo enamorarme jamás. Él se pone la coraza de yo jamás sería capaz de infligir tal sufrimiento en alguien. No, mi rey. Tú no tienes miedo de que te rompan el corazón, tú tienes miedo de perder al amor de tu vida. Miedo que tenemos todos y todas, en concreto nosotras, ¿vale? Perder un hijo, perder al amor de tu vida, porque perder un marido... Yo no es la primera mujer que conozco que dice, déjalo marchar, marcha, que marche, que marche. Estaban hartas de su marido. No, en concreto señoras mayores, no. Pero el perder al amor de tu vida, yo sé que no podría soportarlo. Y sé de muchas personas... Porque no es lo mismo perder a tu marido que perder al amor de tu vida. Son dolores completamente diferentes. ¿Sí? No es lo mismo perder a tu hijo, a uno de tus hijos, que perder a tu hijo favorito. Porque sí, los hijos favoritos existen. Sí, existen. No es lo mismo perder a un hijo que a tu hijo favorito. No es lo mismo. Vale. Que la gente dice, no existen los favoritos. Mentira. Tú y yo lo sabemos. Sabemos que hay favoritos. Vale. Y así funciona. Hay gente que tiene una familia idílica, que tiene una mujer a la que supuestamente ama con todo su corazón, que tiene hijos maravillosos, etc. Se entera de que su ex murió y cae en depresión. ¿Por qué cae? Porque era la que se le escapó. Inconscientemente, él pensaba que en algún momento iban a volver, inconscientemente. Y cuando te enteras de que esa chica ha muerto, pues sabes que eso ya no es posible. La mente es una cosa muy compleja. Bien. Ahora, Kate, por otra parte, siempre fue la hija de la primera esposa de su padre.
Aunque su madrastra nunca hizo distinciones, sí es cierto que siente que tiene que probar su valía cada día. Intenta garantizar que su madrastra, que su madre, no la aparte o se deshaga de ella cuando su padre una vez murió. Su madrastra y madre, al no cambiarla, al no apartarla, Kate vio que, aunque papá muera, ella me quiere. ¿Sí? Entonces, esa deuda se hizo como todavía más grande. ¿De acuerdo? Es un miedo constante que tiene Kate. Una vez ya es adulta, lo que ocurre es que ve que su madrastra dejó una vida estable y de lujos por su padre. ¿Sí? Y es por eso que ella en la serie, estoy hablando de la serie, ¿vale? Inconscientemente quiere hacerle ver, a su madrastra y a su hermanita que no fue una locura dejarlo todo atrás por su padre y por ella misma en la India, que merecen la pena también, ¿no? Inconscientemente. Kate quiere asegurarse de que esa decisión que tomó su madre de escoger a su padre, de escogerla a ella también, porque el padre no venía solo, venía con una niña, que mereció la pena. Kate intenta cumplir con las expectativas sociales y de la familia, y con todos los estándares para demostrar su valor y el de su padre cada día. Kate está intentando cumplir el papel de su padre también en esta familia, ¿sí? Es la sustituta de su padre, igual que Anthony fue el sustituto de su padre, ¿sí? Ahora voy a decir una cosa, y muchas vais a decir, tú no sabes lo que es el perder el amor de tu vida, tú no sabes. No lo sé, y espero que nunca tenga que experimentarlo, y no puedo empatizar con vosotras porque si alguien aquí ha perdido el amor de su vida, no puedo ni imaginármelo el dolor que debe de ser. Ahora voy a decir una cosa, cuando tú eres madre, cuando tú estás a punto de quedarte en la calle en caso de la Sharma, tú tienes dos hijas muy pequeñas, porque Kate era adolescente, tendría, ¿qué? 15 años, 16 años cuando su padre murió, y Edwina era una niña, sí, no tendría ni 12 años, era muy pequeñita. De hecho, Kate fue muchos años hija única, con su madrastra y su padre. Y cuando murió su padre, ella se hizo a cargo de todo en esa casa, ¿sí? Su madre no hacía nada. Estaba llorando todo el día, estaba paseando todo el día, porque intentaba superar la depresión. Y su madre le habla a Kate en la serie diciendo, es culpa mía, tanta responsabilidad, tenías tantas responsabilidades y yo no paraba de llorar y así. Y decía Kate, no, estabas llorando a padre. Sí, pero es que él es tu padre también, corazón de melón. Sí. Yo entiendo que Anthony es un lord, pero Kate no es una lady. Y a Kate como mujer no se le exigiría nada en esa época. Kate lo hizo porque quería a su madrastra, porque quería a su hermanita y veía que su madrastra no iba a poder hacerlo. Entonces ella cogió las riendas de su vida, ¿sí? De la vida de las tres. Ahora, respecto a Anthony, Anthony también era un niño. Anthony y Kate son víctimas de que sus madres cayeran en esas depresiones. Es normal caer en una depresión, pero Violet tenía ayuda. Violet pudo contratar a alguien que ayudara. Sí. Violet pudo pedir ayuda a alguien para que ayudara a Anthony, porque Violet no tiene poder ninguno para firmar nada teniendo a Anthony, pero pudieron haberlo arreglado de otra forma. Ahora, la madre de Kate y Edwina pide ayuda, haz algo. No puedes permitir que tu hija de 15 años tenga esa carga encima. No puede ser. Cuando eres madre, el luto y todas estas cosas son responsabilidades las que tienes que garantizar el bienestar de tus hijos. ¿Sí? Porque Anthony creció y seguía siendo el padre sería el cabeza de familia, ¿sí? Pero Kate, ya el padre llevaba muchos años muerto y ella seguía siendo la que manejaba la casa. ¿La madre de Edwina en qué momento tomó la responsabilidad de la casa como señora de la casa? Nunca. A mí no me parece normal. Es normal que los primeros 3 meses estés fatal, lo entiendo, pero el futuro de tus hijas está en juego. Y tú tienes que ser fuerte por tus hijas, porque nadie va a venir a ayudaros. Salvo que le contrates o algo así, nadie va a venir a ayudarte, ¿sí? Y eso es algo que yo considero que fue muy mala decisión de las madres de Kate y Anthony. Presionaron a sus hijos demasiado. Pudieron contratar a alguien en caso de los Bridgerton para ayudar a Anthony y pudieron ayudar a Kate de cualquier otra forma, ¿sí?
Si no recuerdo mal, Kate en la serie, el padre era el principal asesor del Maharaja de la India. O sea, ellos decían que las echaron del palacio cuando murió el padre, etc. Kate pudo, si era el íntimo amigo y asesor del Maharaja, pudo pedir un permiso especial. Pudieron buscar alguna forma de que el Maharaja, si era tan íntimo amigo, ¿sí? Las ayudara de alguna forma. ¿Sí? Pero la madre no hizo eso, ni siquiera lo intentó, no hizo nada, porque se quedó encerrada en sí misma. Que yo soy una experta en eso, tuve depresión, estuve sin moverme mucho tiempo, pero te puedo asegurar que cuando tienes hijos no puedes permitírtelo. No sé si es que yo iba a la facultad y todo con depresión, hacía todo, tenía una depresión con alta funcionalidad, entonces no sé lo que es, lo entiendo y lo respeto, pero yo pienso en Kate con 15 años. Yo pienso en mi yo de 15 años. He leído los diarios hace relativamente poco y yo pienso en esa niña de 15 años con esta tremenda carga. O sea, Kate es para admirar, Es para admirar. Porque tela. Ahora, deseo versus el deber, el conflicto central, ¿no? Toda la temporada 2 de Bridgerton gira en torno al deseo versus deber, ¿vale? Anthony elige a Edwina porque es correcta. Sí, Edwina es perfecta para él. En el libro, de hecho, Edwina, si no recuerdo mal, apenas sale, así que no vamos a mencionarla mucho. Pero sí es cierto que yo pienso que en la serie, si Kate no existiera, Edwina tiene más personalidad en la serie, Edwina y Anthony hubiesen sido muy felices si Kate no existiera. Mejores amigos, de hecho. Sí, hubiesen sido un matrimonio muy feliz. Yo creo que Edwina y Anthony se hubiesen enamorado en la serie si Kate no existiera. De verdad te lo digo. Ahora, respecto a Kate. Kate reprime lo que siente por lealtad a la familia. Ella ama a su familia más que nada. Y como no tiene hijos propios, como no tiene una familia además de su madre y su hermana, ella tiene muy claras sus prioridades. Lo mismo con Anthony. Son energías diferentes, pero al final del día son muy similares, la luna en Escorpio y luna en Capricornio. El propio Anthony lo dijo: no lucho por la fantasía de una familia, no lucho por una fantasía de la felicidad, peleo por la familia que yo ya tengo ahora. Anthony lleva peleando por su familia desde los 17 años, cuando su padre murió en sus brazos, y siente que su vida no alcanzará estabilidad hasta que no tenga un heredero varón. Puede fantasear con una familia con Kate, puede soñar con eso, pero él al principio ni siquiera es capaz de ver a Kate como una mujer que le corresponde. Él cree que ella lo desprecia y punto. De ahí que se peleen ellos en la biblioteca y él le pregunte desesperado: ¿por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? ¿Sí? Él no es capaz de entender que ella lo que siente es deseo. ¿Sí? Lo que pasa con las sinastrías en concreto de casa 8, y es una cosa que a mí personalmente me encanta y me vuelve loca, ¿vale? Tengo luna natal en casa 8 y en Capri, en tropical, ¿vale? No me juzgues, pero son personas que te aman al completo. Les encanta que tengas defectos, les encanta que tengas obsesiones, que hayas cometido errores, que tengas anécdotas. Las lunas en Escorpio, en Capricornio, lunas en casa 8, sinastría de casa 8 con alguien. Esa persona le va a encantar todo lo bueno y lo malo de ti. Es más, les va a volver locos que reconozcas que tienes cosas malas. Y además, bueno, el sexo es increíble, sí, pero va más allá de eso. Es literalmente la aceptación de sombras del uno del otro. ¿Qué es lo que les pasa a ambos? Se sienten magnetizados el uno por el otro. Esa necesidad de transmutar el trauma del uno con el otro, la intuición de que esta persona te entiende y no te juzga, es una bomba a punto de explotar, hasta que acabaron acostándose en el jardín de la casa Bridgerton. De hecho, me gustaría mucho que habláramos sobre el concepto de relaciones correctas versus las relaciones auténticas y verdaderas. Yo personalmente me siento muy conectada a Anthony, ¿vale? Es mi hermano favorito de los Bridgerton, sin duda, y siento que es el mejor marido de todos en esa familia, pero siento que es un hombre tan acostumbrado a sacrificarse por la familia que no entiende que el hecho de que fallezca una parte de la familia es devastador. Y tiene consecuencias en todos de igual forma. Ames a esa persona o no. No obstante, inconscientemente, yo creo que lo que le aterraba era perder al amor de su vida y no poder recuperarla. Lo que Anthony no entiende es que vivir toda la vida sin amor auténtico, con un reemplazo al lado, es una estupidez. No sirve de nada. Yo prefiero estar toda mi vida sola a con una persona al lado que no soporto.
o que no considero un igual, o que no tengo aprecio, ¿sí? Y si tuviera al lado a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, yo estaría pensando, podría ser feliz de verdad con otra persona que hace aquí conmigo, ¿sí? Y yo personalmente, si no encuentro a nadie que valga la pena, si son todos inútiles, entonces es que no estoy en el círculo correcto. Y ya está, cambio de círculo, cambio de ciudad y ya está. Nadie es perfecto, yo tampoco, pero vivir en un teatro constante para mí es impensable, ¿sí? Anthony, cuando Kate se cayó del caballo y él la trajo a modo héroe, ¿sí?, a casa de Lady Danbury y pide un médico, ¿sí?, él está desesperado. Se pasa 4 días que estuvo Kate en coma, así paralizada, desmayada. Él la pasa trabajando día y noche para mantener la cabeza ocupada. Anthony iba a caer en una depresión si Kate no se despertaba de ese golpe en la cabeza. Tú y yo lo sabemos, porque cuando vino Violet y le dijo, los criados de la casa Danbury me han dicho que Kate se ha despertado, ese hombre respiró por primera vez en 4 días. Y lo pudimos ver, porque Jonathan Bailey es un actorazo ¡buah! Es impresionante ese hombre. Sí. Entonces tú puedes ver que por fin respira en 4 días ese hombre. De ahí que yo piense, su miedo no era perder... no era morir él y dejar a una familia atrás, que es la excusa que le da de mierda a su madre. No, es que yo no quiero morirme como hizo padre a los 40 y tantos y dejar a una familia que me necesita aquí. Él no es la preocupación que tiene. Él no busca una mujer perfecta para que lo sustituya en caso de tal. No. Él lo que tiene miedo es no poder salvar al amor de su vida cuando lo necesite. Ese es el miedo que tiene. ¿Sí? Es como un padre psicólogo o psiquiatra que tiene una hija o un hijo con tendencia a la depresión y a la autolesión. ¿Sí? O un hombre cirujano que lleva salvando vidas más de 30 años, le viene la nieta con apendicitis, él ha salvado a un montón de gente con apendicitis y se le muere la nieta de apendicitis. Eso es otro tipo de depresión. Él puede salvar a todos, puede arreglarlo todo, menos a la persona que más quiere en el mundo. Y Anthony tiene miedo de no ser suficiente para salvar al amor de su vida. Sí. Eso es lo que yo creo que le pasa a Anthony con esa luna en Capricornio maravillosa que tiene. ¿Sí? Capricornio, Escorpio, Acuario y Sagitario son las supernenas de los traumas. Ya sabéis que os lo he dicho varias veces. Bien. Ahora, el tema respecto a la represión del deseo. Esa tensión en el lenguaje. Sí, al final del día tengo 2 carreras de lingüística, literatura y cultura y vamos a hablar del lenguaje. Sí. A diferencia de la temporada 1, aquí el deseo no es algo ignorado como en caso de Daphne, sino contenido. Entre Anthony y Kate hay miradas constantes, hay tensión en la forma en la que se hablan. Hay proximidad constante que ambos rechazan ya que no pueden evitar sentirse magnetizados el uno por el otro. Hay mucho que quieren decirse, hablan entre líneas, pero a la vez les es imposible por las circunstancias y el contexto en el que se encuentran. Algo que me encantaría saber, dímelo en comentarios, ¿cuáles son las 2 frases? ¿Cuál es la frase de Anthony que más refleja la frustración que siente hacia Kate? ¿Y cuál es la frase de Kate que más representa la frustración ante Anthony? Para mí, la de Anthony es... es que yo lo vi en inglés, no me acuerdo ahora. Bueno, cuando están... está con Daphne en la librería y Daphne le pregunta, ¿pero a ti qué te pasa con esta muchacha? Y él dice que le vuelve algo así como loco, no sé traducirlo ahora, pero como que le vuelve loco, ¿no? Y a Kate, Kate dice, you vex me, como que la vuelve loca, ¿sí? Entonces, usan vocabularios diferentes, son contextos diferentes, están rodeados de gente diferente, pero sienten lo mismo, es muy gracioso. ¿Vale? Están alineados, ¿sí? 1-1-1 en el reloj. Y ahí está el tema, están alineados. Es fascinante de analizar. Vale, vamos a hablar un poquito de Edwina, 2 frases. Edwina es la idealización y el despertar del supuesto rol de las mujeres y el papel que cumplimos en pareja, ¿sí? Ella representa el ideal romántico, la inocencia, la visión superficial del amor. Como Daphne, es la Daphne de la temporada 2. Su arco básicamente es pasar de idealizar la pareja, el matrimonio, el romance, llámalo como quieras, a ver la realidad del asunto, en concreto en la serie, porque en el libro no sale mucho Edwina, la verdad, al menos no lo recuerdo.
Ahora, respecto a la clase de lectura que yo haría, lo acabo de mencionar, me he adelantado, lo siento. Edwina es como Daphne en la temporada 1. Cree en el amor ideal, pero no ve las complejidades emocionales. Es básicamente una muñequita a la que han sobreprotegido toda su vida y claro, ella estalla, ¿sí? De ahí la escena en el palacio, en la boda, ¿sí? Ella estalla. No soy una niña, no soy una niña. Se da cuenta de que el mundo está como jugando al ajedrez y ella intenta jugar a las damas, ¿sí? Ahora, cuando comprende Edwina que no basta con ser la elección correcta para cualquier persona, sino que debe encontrar a la persona perfecta o correcta para ella misma, todo se desmorona. De ahí la boda. Y es que es muy fácil dejarse llevar por los estándares de tu hermana, tu madre, tu padre, los de una influencer en el internet, etc. Pero te voy a decir una cosa, como hija de Afrodita en concreto. La persona perfecta para mí no es perfecta para ti y viceversa. Todos somos personas completamente diferentes y eso es maravilloso, ¿vale? Hay un amor idealizado y luego hay el amor real. La gente idealiza demasiado el amor. Lo mismo me pasa con mis clientas y la pareja destino. Literalmente, muchas creéis que esta persona es una especie de unicornio, ¿vale? ¿Tú te consideras perfecta? No, ¿verdad? Eso te haría narcisista. Yo no soy perfecta. Y nuestras parejas destino tampoco lo son trastornadas. Son personas. Algunas no evolucionan lo suficiente. Algunas se quedan en el camino. Algunas son malas personas. Depende de quiénes somos nosotras y nosotros en nuestro interior realmente. Literalmente, todos tenemos pareja destino. Hasta un violador, hasta un asesino. Trastornada, tu pareja destino es una persona perfecta para ti. Pero eso no la hace perfecta. No es un príncipe azul. Por ejemplo, no es la primera mujer felizmente casada que me escribe para saber quién es su pareja destino, y en concreto si es su marido o pareja. Quieren asegurarse de si están casadas con la persona correcta porque son muy felices. Siempre en esos casos, al menos de momento me ha salido que no eran pareja destino, eran compatibles. Se conocían de vidas pasadas o paralelas, pero no eran pareja destino, ¿sí? Todas decidieron evitar a la pareja destino, después de enterarse de esto, por cierto. Ellas ya tienen lo que quieren, son felices, tienen hijos. Alguna no tenía hijos propios, pero tenía hijastros. Y tienen una vida increíble y eso es más que suficiente. Adoran a sus hijastros, adoran su vida, su trabajo, todo. Y es que muchas buscáis el amor en este tipo de sesiones de pareja destino y yo lo entiendo. Y como ya lo tenéis, pues ya sois felices, ya os sirve. Pero tuve algunos casos en concreto en el que mis clientas fueron alcohólicas en el pasado o drogadictas y en ese caso tenían tendencia a la depresión también, algunas de ellas. Ellas estaban deseando conocer a su pareja destino, pero después de hacerles el tarot, sí, porque la sesión de pareja destino antes incluía toda la astrología y luego el tarot, eran 2 horas de sesión, sí. Tenéis que entender que a mí me salía en el tarot en estos muy pocos casos, pero como 2 casos, pero me pasó. Vimos que con el tarot que su pareja destino no había evolucionado, ¿vale? Tú ves mi carta natal y tú ves claramente que yo no estaba bien y yo en mi pareja destino, en su carta natal, saldrá mi impregna energética de que yo no tengo, buena salud mental, que yo tengo tendencia a la depresión y a ciertas cosas, ¿sí? Pero si alguien le hace tarot a mi pareja destino y preguntan cómo estoy, les va a salir, esta chica ya ha sanado, esta chica es estable, ¿vale? Tiene muchísimo control, tiene muchísimo trabajo personal encima, esta persona está sana, está estable. Le va a salir eso si hace el tarot con una psíquica. Pero yo haciéndole el tarot y haciéndole el estudio energético a mis clientas les sale, sí, él también tiene problemas con el alcohol y con la drogadicción y con la depresión, pero no ha evolucionado como tú. Él no está sano como tú, él no ha hecho el trabajo como tú, ¿sí? Y claro, tenéis que tener en cuenta que mis clientas ya tienen 40 años, ¿sí? Un poquito más en algunos casos, rozan los 40 o un poquito más. Entonces, claro, es muy poco probable que alguien cambie a esa edad. Sí, ya ha pasado el retorno de Saturno hace bastante tiempo, no es tan fácil. Yo personalmente les recomendé que se alejasen de estos hombres. Ellas, en concreto las 2, tenían hijos. Y la tercera no tenía hijos, por eso no la menciono, ¿vale? Y su vida, aunque era sencilla, era sana. Ya no tenían adicciones o depresión. Vivían de forma sencilla, pero estaban bien, ¿vale? Se sentían solas, sí, pero les recomendé 1 año de celibato a cada una, porque no paraban de tener rollos y nada cuajaba. Entonces yo le decía, no, tómate 1 año, ¿vale? Priorízate ese año, disfruta de tus hijos, disfruta de tardes libres, ve a bailar,
Dedícate tiempo a ti misma. Eleva tu vibración. Así atraerás personas más dignas de ti. Porque el problema de tener una relación con alguien con problemáticas de adicciones, ¿no? Alguien que aún no ha superado esos vicios. Cuando tú hace años que has superado la droga, el alcohol, la depresión. Mis trastornadas que tienen estas tendencias al alcohol, a los vicios, etc., tienen que tener especial cuidado. Y si tú tienes un pasado en el que bebías mucho, o tomabas cocaína, o tomabas heroína, o simplemente que tenías ciertos vicios, o depresión, tienes que tener especial cuidado. Y es que, a las que me digáis, pero puede que como yo ya he sanado, pueda ayudarle a él a sanar. Nadie va a sanar a alguien que no quiere ser sanado, que no quiere ser ayudado, ¿vale? No podéis ayudar a alguien que está perdido, que no quiere tu ayuda. Y créeme, quieres que tu pareja de destino esté bien y sano antes de conocerlo, porque si está en un hoyo enorme y le conoces, no serás capaz de dejarle ir atrás. Y te condenarás a ti y a una pesadilla, pero también voluntariamente a tus hijos, ¿sí? Cuando tú has sanado de la depresión, cuando tú has sanado del alcohol, de la droga, no es un camino fácil. Y si te viene tu pareja de destino, que es una persona que no vas a ser capaz de dejar atrás, no vas a ser capaz de no querer ayudarle, vas a volver a la droga, vas a volver al alcohol, vas a caer en un hoyo con él de la depresión, te lo puedo asegurar. Hay muy pocas probabilidades de que él se deje ayudar. Tiene que estar mínimo en el camino de la sanación. Y eso del camino de la sanación, hay gente que llama camino de la sanación y lleva 15 veces en rehabilitación. Ha ido 15 veces a la rehabilitación. Tiene que ser una persona, tú no salgas con potencial nunca, sal con resultados. Si tú has sanado de la depresión, que eso es una lucha diaria, yo lucho diariamente con eso. Si tú has sanado de la depresión, si tú has sanado del alcohol, de la droga, etc., no salgas con alguien con esa clase de pasado. No lo hagas. Porque el día de mañana esa persona recae y tú vas a ir de lado. Tú vas a ir con él o con ella. Hazme caso. Ni una copa. Yo personalmente priorizaría el bienestar de mis hijos. De hecho, las parejas compatibles son geniales. He conocido un montón. Tienen una dinámica increíble. Hay chicas que yo he conocido que estaban casadas, que estaban en pareja, que tenían algunas hijastras y que eran felices. De hecho, y decidieron, vale, gracias por darme las fechas y tal, voy a ignorarlo, voy a evitar salir esos días, porque eran felices. Tú lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te merezca, ¿vale? Yo no metería un drogadicto o alcohólico en mi casa, ni aunque viviera sola y mucho menos teniendo hijos. Si has sanado las adicciones, solo conseguirás volver a caer. Y peor, puedes poner en riesgo a tus hijos. Es muy, muy, muy complicado. De hecho, muchas de mis clientas también confunden lo que es ser deseada versus lo que significa ser amada o elegida, ¿vale? Que alguien te desee no quiere decir que tenga sentimientos por ti. Los hombres violan animales, ¿vale? No es un halago que un hombre te desee. Que alguien te desee y alguien te quiera son cosas muy diferentes, muy diferentes. Y muchas chicas son adictas al Tinder, creyendo que, si llamo la atención de tantos hombres es porque valgo algo, es porque me quieren, es porque soy deseable. No es algo bueno ser deseable hoy en día. Lo podemos hablar en comentarios, pero vamos, lo tengo muy claro. Ahora, finalmente, respecto al despertar emocional, ¿vale? Esto suele ocurrir después del primer sadisati o después de los 29 años con el retorno de Saturno. Ahí es cuando te das cuenta que vives en una simulación, que todo es una mentira, que seguramente nunca amaste a tu pareja y si lo hiciste, que tu pareja solo te usaba. Te das cuenta de que nada tiene sentido, que te hubiese gustado hacer las cosas de forma diferente y es entonces cuando caes en una crisis en los 30. Sí, la crisis de los 30, sí. Es básicamente un despertar emocional, espiritual y de feminidad. Te das cuenta que no debiste tener hijos o que te equivocaste de padre para tus hijos. Porque te voy a decir una cosa, me da igual el orden de los apellidos o quién sea el padre, ¿vale? La decisión de tener hijos es de la mujer porque el óvulo es de la mujer. Tu hijo es tu hijo, lo tengas con un padre o con otro. Lo que cambia es el temperamento, carácter, personalidad, vitalidad, salud, autonomía e individualidad del bebé, ¿vale? Eso es lo único que te aporta el padre. Temperamento, carácter, personalidad, vitalidad, salud, autonomía e individualidad. Buscadlo en Google, ¿vale? De hecho, dependiendo de la salud del padre, si su genética es débil, los niños suelen ser de mala salud. Te salen enfermitos, con muchas alergias, etc.
si es drogadicto peor, si fue drogadicto peor, si bebía peor, ¿vale? El esperma tiene que ser de muy buena calidad, ¿sí? Mínimo un año antes de que empecéis a intentar tener hijos, este chico tiene que comer sano, tiene que hacer deporte todos los días, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejarlo todo, ¿vale? Y aún así, si tomó droga y alcohol muchos años, ese esperma no va a ser de calidad, ¿de acuerdo? Y que no tenga más de 30 años el muchacho, ¿vale? O sea, 30-35 años es la mejor época para un hombre para dejar embarazada a una mujer, 30-35 como máximo, ¿vale? Lo ideal sería de los 26 a los 32, si no recuerdo mal según ese artículo científico, pero era ahí, ¿vale? Las mujeres a partir de los 30 a los 35 es la mejor época para parir, de los 30 a los 35, ¿vale? De hecho, para las más curiosas, ¿vale? La madre y su carga genética determina el tamaño del pene de tu marido, ¿vale? Así que a reclamar a la suegra, ¿vale? Porque esto es una cosa que no me sale de la cabeza. La leí hace 15 días y no me sale de la cabeza. Es que lo leí y tenía que colarlo en alguna parte. Iba a hacer un vídeo para TikTok, pero es que me hace demasiada gracia. Recuerda, tu óvulo, tu bebé, son tuyos. Pero el tipo de padre que escoges determina el carácter y la salud, así como la autonomía de tu hijo. Ten estándares. No puedes follarte a cualquier imbécil, ¿vale? Sobre todo si tienen adicciones o cosas así, no lo hagas. Ahora, respecto al concepto de autoabandono y la autoelección. Kate y Anthony empiezan desde el autoabandono, ¿vale? Kate se sacrifica por su hermana y su familia. Anthony se sacrifica por el deber a la familia. Y al final de la serie ambos aprenden a elegirse a sí mismos a pesar de las normas de la sociedad y de lo que la familia espera de ellos, o incluso esa versión perfecta de ellos que tienen implantada en la cabeza cada uno de ellos, ¿no? Recuerda que ambos viven a la sombra de sus padres. Lo importante y satisfactorio es que ambos se escogen a sí mismos y deciden ser felices a pesar de ello. No es la primera vez que veo un vídeo en TikTok o leo en Reddit de gente que ya pasando de los 40 se arrepiente de haberlo sacrificado todo por una pareja, por sus padres, por el negocio familiar. Me parece injusto que se sientan tan mal. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino y creo que si tu corazón te grita que te mudes a Tailandia y no trabajes en el negocio de tus padres, que deberías hacerlo. Y si tu corazón te grita que te hagas médico, deberías hacerlo. Porque mira, las relaciones se rompen, los hijos se marchan de casa y tu vida solo es tuya. Y sé que la gente se cree que a los 20 y tantos lo saben todo, pero créeme, cuando llegas a los 30 te das cuenta que la vida no es lo que tú crees, que no, las cosas que le das valor en realidad no valen una mierda y las cosas que creías que no valían una mierda, como tu tiempo, son de valor incalculable, ¿vale? No te cases antes de los 30, no tengas hijos antes de los 30. Nunca dejes tu carrera o tu educación o tu trabajo por ningún hombre o pareja. Un hombre debe proveer para ti y tus hijos, pero tú siempre trabajas y todo ese dinero se ahorra en privado para ti. Nadie debe tener, en caso de ser mujer, acceso a tu cuenta bancaria. Nunca lo olvides. Nunca dejes de trabajar y sé feliz, muy feliz, ¿vale? Nunca dejes que un momento de estancamiento o de luto dure más de 3 meses. La vida sigue. Y tus metas y tus ambiciones no te van a esperar, cariño. Ellas esperan que cuando lleguen a ti estés lista, ¿vale? Muchas personas me dicen que sus fechas auspiciosas para conocer al amor de su vida han pasado ya y que no lo han conocido. Eso es porque no estabas lista, o él o ella no lo estaban. La vida sigue, debes elevar tu vibración. Hay muchas fechas en las sesiones que os doy diferentes, pero no puedes sentarte y esperar a que ocurran sin más. Si lo vas a conocer en el trabajo, debes centrarte en tu carrera. Y si te sale una oportunidad en el extranjero, vete. Si te dan la opción de irte a otra ciudad de tu país, vete. Si te quieren hacer cargo de un proyecto en el trabajo, yo qué sé, hazlo, porque no significa que tu pareja la vayas a conocer donde estás ahora, puede que la vayas a conocer después de un ascenso o en un viaje de negocios. Si no te lo cruzas nunca, al menos tienes la carrera increíble donde conoces gente interesante y una posible pareja compatible increíble, ¿vale? Cariño, la vida está para vivirla. No te sientes a esperar a nadie. Te aseguro que él o ella no lo están haciendo. Y respecto al amor, la carrera, etc., vívela al máximo. Tus parejas la están viviendo ahora mismo, ¿sí? Se supone que no estás en este camino espiritual para encontrar a un hombre o una pareja. Estás aquí para ser feliz, para reconectar contigo misma, para ser tu mejor versión. Si estás solo por buscar romance aquí, en este momento, te puedo asegurar que no lo vas a encontrar. La desesperación es una de las vibraciones más bajas.
Y por mucho pseudo ritual que hagas, si tú no lo haces por tu amor propio, por tu evolución personal, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Si estás desesperada y vibras en desesperación, solo vas a traer gente mierda y gente estancada. Usa el cerebro, ¿vale? Ahora, para terminar, algunas preguntitas de trabajo de sombras que creo que te van a encantar sería ¿cuánto control usamos en la vida para no sentir emociones? Para reprimir aquello que no nos conviene sentir. ¿Qué partes de nosotras estamos reprimiendo en este momento? ¿Sí? ¿O crees que la gente reprime mucho? ¿Cuándo cuidar a otros se convierte en abandonarnos a nosotras mismas? ¿Y se puede amar sin aceptar el riesgo de perder? Guau, Guau. Estas las contesté yo hace años y antes de mi cumpleaños más o menos las vuelvo a reescribir y me han ayudado un montón. Espero que te ayuden, espero que te gusten.